¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Estamos saludando muy afectuosamente a el doctor Salvador Tomasini. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Buenas noches. A Rosy Sosa. Hola, Ale. ¿Qué tal? Doctor, ¿Qué tal, Rosy? Buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, estamos iniciando un nuevo diálogo divino muy interesante. ¿Nos podría explicar el tema, doctor? Bueno, es tratar de ver qué tipo de santidad vamos a tener todos aquellos que quieran entrar en la divina voluntad. Luisa misma tiene algunas dudas sobre ese tipo de santidad, pensando que va a ser una santidad igual para todos, porque todos van a tener a la divina voluntad en ellos. Entonces Jesús le da a entender que no, que Él nunca se repite y que la verdadera belleza está en la diversidad, ¿no? Por eso es que hemos escogido este tema, pero abarcándolo un poco más amplio, o sea, no nada más centrarnos en la diversidad de santidades, sino esa santidad, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de santidad divina, bueno, tenemos que entender que debe ser algo dado por Dios, no por nosotros, no hecho por nosotros. Nos hemos quedado en la idea de que es la divina voluntad la que viene a obrar en nosotros y a hacer esa santidad en nosotros. Pero esto también todavía no es la totalidad. Y ahí es a donde queremos llegar, ¿no? O sea, a ver si logramos desmenuzar un poquito esto en la hora del programa y dejar un poco más claro de qué se trata, de qué estamos hablando cuando decimos santidad divina. ¿Sí? Para eso vamos a leer una pequeña lectura de Luisa como introducción. ¿Qué nos va a hacer favor, Rosy, de leerla? Vamos a ver qué nos dice. Se trata de la 1610, julio 30 de 1923. Cada vez que el alma entra en mi querer para rezar, obrar, etc., tantas diversas tintas divinas recibe, una más bella que la otra. Son las sombras de la variedad de los colores y belleza que contiene mi divinidad. Ahora, el alma que entra en mi voluntad simboliza la flor que se expone a recibir el beso y el abrazo del sol para recibir las diversas tintas que el sol contiene, y al corresponderle, recibe las diversas tintas de la naturaleza divina. Los rayos de mi querer la vacían de lo que es bueno y humano y la llenan de lo que es divino. Por eso se ve en ella el bello iris de mis atributos. Interesante lectura. Yo quisiera puntualizar varias cosas. Cada vez que el alma entra en el querer divino, es cada acto que hace, según nos dice aquí, para rezar, para obrar, para comer, para caminar, para lo que hagamos, tantas tintas divinas diferentes recibe esa alma. Imaginémonos un cuadro, un pintor. Está formando un cuadro y ese cuadro pues no puede ir totalmente en un solo color. La armonía, la belleza de aquel cuadro está en todo lo que él va a plasmar y que lleva diferentes tonalidades, diferentes colores. Entonces, todos nuestros actos van permitiéndole a él poner en nosotros una textura diferente, una matiz diferente, que eso es lo que nos va a dar la belleza que él quiere imprimir ahí en él. Pero ¿qué belleza querrá imprimir? Divina. La de él, porque son tintas salidas de él. Por lo tanto, lo que el alma va a lograr tener es una representación de algo de Dios que quiere plasmar en este lienzo que somos nosotros.
Así que bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos, qué es lo que nos pone, y simplemente terminar esta pequeña introducción con que hace el símil de una flor que se expone a los rayos del sol y que recibe lo que el sol le quiere dar. Recibe el color, recibe el aroma, recibe la fecundidad e incluso recibe la vida del sol. Así que el alma que se expone a los rayos del sol, de la divina voluntad, del sol de Dios, va a recibir todo lo necesario para resurgir a esta vida, y que sería el cuadro al que nos referíamos hace un momento, ¿no? Pero sí nos da mucha luz esta lectura en cuanto a quitarnos esa idea de que aunque es la misma voluntad divina que nos mueva a cada uno, el mismo Dios moviéndonos desde adentro a cada uno para estos actos divinos, aunque le respondiéramos todos, tuviéramos una correspondencia al 100% con la misma divinidad, la santidad que vamos a formar es distinta. Así como el ejemplo que usted pone, aunque es el mismo pintor, en cada cuadro hace una obra distinta y todas bellas. Aquí, aunque es la misma divinidad la que nos mueve, hace una santidad distinta. No todos vamos a ser iguales en lo que se refiere a divina voluntad. Ahí en la lectura habla de que la vacía hasta de lo bueno. Uh-huh. Sería que de nuestras costumbres, cómo relacionarnos con Dios, nuestras oraciones, nuestros actos piadosos. Pero es que la lectura no dice de lo bueno. Dice de lo humano. Dice de lo bueno y de lo humano, ¿no? Dice, los rayos de mi querer la vacían de lo que es humano y la llenan de lo que es divino. Por eso se ve en ella el bello iris de mis atributos. Ok. Sí, o sea, que efectivamente dentro de lo humano está lo bueno. O sea, porque todo lo bueno que se ha llevado a cabo a través de la voluntad humana también tiene que quitarse. Porque en el momento en el que la vida divina, aquí ya nos metimos a vida divina, en el momento que la vida divina quiere extenderse en esta criatura, no se puede combinar con una vida humana, aunque sea buena. Porque entonces la textura, los colores, todo, no va a tener concordancia unos con otros, ¿no? Uh-huh. Okay. Así que, ¿no? En definitiva, yo creo que no hay ninguna cosa que pueda permanecer, que pueda quedar del ser humano. Y lo que sí es entender que este sol nos va a ir despojando de todo lo que somos. Y que debemos estar dispuestos a que se nos despoje. ¿De acuerdo? Uh-huh. Sí, el conocimiento es que la santidad no es la misma para todos. Uh-huh. Okay. Ahorita Rosy decía esto de la santidad que es diferente para todos. Efectivamente, o sea, el sol, por ejemplo, no le da la misma tinta, el mismo color, el mismo aroma a todas las semillas, a todas las plantas. Dependiendo del tipo de semilla, de la naturaleza de la semilla, es lo que el sol va a depositar. En él está todo, pero el plano donde cae ese rayo va a escoger, yo diría así, qué tipo de color, qué tipo de aroma, qué tipo de fecundidad, qué tipo de fertilidad puede tener y utilidad para el ser humano. De la misma manera, en Dios no podría haber una homologación en cuanto a santidad. Le dice Jesús a Luisa que ni siquiera Él pudo abarcar en su totalidad a la divinidad. Dice, ni siquiera yo en mi humanidad pude abarcar todo lo que la divinidad es. Y si Dios lo que está queriendo hacer en nosotros es el manifestarse, se tiene que ir manifestando, pero
como si fuera un rompecabezas, pieza por pieza, nos tiene que ir poniendo determinados matices para ir embonando en ese gran cuadro que es la vida divina, pero la vida divina puesta fuera de él. Por lo tanto, no podemos abarcar toda la divinidad, pero sí podemos abarcar determinados atributos, determinadas características de su vida. Una cosa que vamos a tocar, pero un poco más adelante, no ahorita vamos a esto de que es santidad diferente para todos, es que si esta santidad es divina, si esta santidad es vida divina, esa vida divina tuvo que salir de Dios. Y esa vida divina que Dios saca no puede ser de otra manera más que Dios como que saca de él parte de su vida y la deja a disposición de cada criatura, para que esa criatura la tome, la viva junto con él y la pueda volver a introducir en Dios, pero ahora eso es con la participación de la criatura y esa es la correspondencia de amor. Nuestro sello, lo que mencionaba Luisa, tanto en los escritos, ¿no? Con nuestro sello, nuestra característica. Así es. Entonces vamos a ver esto de las santidades diferentes, a ver qué es lo que Jesús nos dice con esto. Pero yo quisiera que antes leyéramos el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nos asegura la doctrina de nuestra Iglesia, que no todos seremos iguales. Okay. Es en el numeral 1937. Yo no doy todas las virtudes por igual a cada uno. Hay muchos a los que distribuyo de tal manera, esto a uno, aquello a otro. A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva. En cuanto a los bienes temporales, las cosas necesarias para la vida humana, las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Santa Catalina de Siena. Es un diálogo. Esto es hermosísimo lo que está diciendo, ¿no? Lo primero, Dios da a cada uno lo que Él quiere darle. Y lógicamente, si a una persona le va a dar una determinada virtud, un determinado camino, la tiene que dotar con todo lo necesario para que ese camino se lleve hasta el punto culminante, que se desarrolle con toda la plenitud. Por lo tanto, aquí se debería determinar la envidia. La envidia de decir, yo quisiera ser como fulano. Y otra de las cosas que en la actualidad se lleva a cabo, pero que necesitamos entender que no debiera de ser, es el querer imitar a otro. Porque cada uno de nosotros tiene una determinada combinación, vamos a decirlo, de atributos divinos que nos hace diferentes de los demás. Yo me imagino, si Dios a alguien le da la virtud de la pobreza, la virtud de la humildad, bueno, Él caminará por ahí. Pero otra persona que tenga en sí otro tipo de atributo, o sea, por ejemplo, el atributo de la predicación, el atributo de la, no sé, o sea, determinadas de la profecía, de la caridad, algo, no podría seguir ese mismo camino. Y alguno de estos dos, si quiere seguir al otro, o sea, está desperdiciando lo que Dios ha sacado para él.
y está frustrando el plan de Dios y nunca llegará a ser lo que el otro es porque no tiene lo necesario. Así que en el plano de la santidad, incluso en las virtudes, en la santidad humana, resultaría absurdo la envidia. O el sentirse más que otro. Porque finalmente, sentirse más que otro, ¿sí? Así que esto debería de ponernos exactamente en nuestro punto de decir, Señor, te agradezco por lo que me has dado. Y quiero llegar hasta lo máximo en lo que tú me has pedido, no en lo que le pediste a otro. O sea, no quiero seguir a otro, quiero seguir lo que tú me has puesto delante, ¿sí? Esa sería como la primera cosa que es importante. Y esto es catecismo, es lo más básico. Sí, esto es catecismo. Esto se debería enseñar a nivel niños. Claro. Para que a nivel niños ya empiecen ellos a madurar la idea de que no es uno igual al otro y que no deben de competir, no debe haber envidias. Así es. Eso se le debería enseñar, ¿no? Y lo segundo que dice es tremendo y que el mundo no acepta. O sea, porque ese es otro punto. Igual que no reparte las virtudes, tampoco las cosas materiales. Uh-huh. Esto, por favor, hay que tomarlo con mucha calma, porque no a todos les reparte la habilidad para ser negociantes. No a todos les imparte la habilidad para poder sobresalir en un mundo, ¿sí? Y nosotros hemos sido educados bajo ese, ¿cómo diríamos? Ese régimen de supérate, de ser el mejor, ser lo máximo, tienes que avanzar. Tú, si el otro puede, tú puedes. Porque lo que estamos haciendo es fomentando la envidia, fomentando la rivalidad, fomentando la soberbia, fomentando toda esa serie de vicios y destruyendo la posibilidad de ejercitar las virtudes. La virtud de la humildad, la virtud de la caridad, ¿sí? Así como para mencionar dos. Recuerdo un pasaje en algún libro de revelaciones de Jesús, en donde Jesús le dice, bueno, la persona a la que le está revelando esto, le pregunta y le dice que por qué no quita la pobreza del mundo. Y entonces él le dice que no, porque eso sería hacerles un hurto. Y entonces dice, ¿cómo que un hurto? Sí, porque al rico le robaría la posibilidad de ejercer la caridad y al pobre le quitaría la posibilidad de ejercer la humildad. Es interesante. O sea que aún esto es parte de esta armonía que Dios ha planeado para nosotros, ¿no? Y que deberíamos de tomarla como parte de ese plan de Dios, en donde todos nos toca vivir un determinado, no sé si decirlo como actor, como personaje. Situación. Sí, un determinado personaje en esta gran obra que se llama Santidad Divina. Sí. Un color para formar todo el cuadro. Entonces nos toca un tono. Entonces, este artículo del catecismo es fundamental para entender que no todos somos iguales, que no a todos se nos ha dado lo de todos, y que cada uno tiene un papel muy específico, pero que el triunfo, la parte final, se nos va a dar el mérito por igual a todos. Igual que en una obra, ¿no? Uh-huh. O sea, el aplauso es tanto para el que representó al rey como para el que representó al sirviente. O sea, toda la obra se conjunta con todos. Dios es perfecto, hace cosas perfectas, pero todos nos empeñamos en hacerlo imperfecto. Claro, por los vicios.
Porque yo veo que alguien tiene algo y digo, yo lo quiero. Cuando que estoy anhelando algo que quizá no me lo dieron. ¿Sí? Entonces hay que empezar a tratar primero de conocer lo que me dieron y segundo, de desarrollarlo. Así es. Bueno, entonces esta es la parte de la iglesia que nos pone en este camino de la diversidad. Ahora vamos a ver qué nos dice Jesús en los escritos de Luisa, ¿sí? En el 1921, mayo 15 de 1926. Y según la santidad de cada una, debía comunicar una ciencia distinta. Y con esta ciencia, quien debía conocer más de un atributo, quien debía conocer de más algún otro atributo de su Creador. Si la creación fue creada por nosotros para deleitarnos, ¿dónde habría estado nuestro deleite si hubiéramos formado de la criatura una sola santidad, dado una sola belleza y un solo conocimiento de nuestro ser incomprensible, inmenso e infinito? También en el orden de la naturaleza humana habrá quien sobrepasará en el cielo en la santidad y en la belleza, quien al sol, quien al mar, quien a la tierra florida, quien a la altura de los montes, quien a la pequeña florecita, quien a la plantita y quien al árbol más alto. Y aunque el hombre se sustrajo de mi voluntad, yo multiplicaré los siglos para tener todo el orden y multiplicidad de las cosas creadas y de su belleza en la naturaleza humana, y aún sobrepasarla en modo más admirable y más encantador. Aquí Luisa le está hablando a Jesús y le está diciendo que qué bello será cuando su voluntad reine en todos. Y entonces le dice, es que la santidad va a ser igual, o sea, una santidad divina en todos. Y Jesús le dice, hija, te equivocas. Todos serán bellos, todos serán santos en forma divina, pero todos diferentes, y uno más bello que el otro. O sea, porque en Él es siempre nuevo, nunca se repite. Por lo tanto, lo que le da a una persona no se lo da a la otra, sino le da cosas nuevas. Y Dios es siempre nuevo, siempre nuevo, siempre nuevo. Por lo tanto, aunque diera el mismo atributo, por ejemplo, la bondad, pero la bondad en uno y la bondad en otro tendría matices diferentes. No serían lo mismo. En otro le da la pureza, bueno, la pureza, pero de uno a la pureza del siguiente también son diferentes. A uno le dará la pureza, pero se la dará combinada con, no sé, con la omnividencia, ¿sí? Y al otro le dará la pureza, pero combinada con, no sé, o sea, ¿qué será? Con la santidad, con la potencia, con la inteligencia. Y eso va a ir haciendo diferentes a todos nosotros, nos va a ir diferenciando. Pero todos divinos, porque todos estamos formados por los atributos de Dios, ¿sí? Ok. Alfonso Reyes López nos pregunta, pero entonces, ¿cómo entender cuando Jesús le dice a Luisa que en su divina voluntad harán competencia? Sí, harán competencia porque al ver lo que la divina voluntad le puede dar a la criatura, al ver que la criatura puede llegar a ser prácticamente otro Jesús, haremos competencia por tener esa oportunidad, pero cada uno será diferente, ¿no? Sí. O sea, no se trata de competencia en la misma. No es, voy a poner un ejemplo humano, no es que un franciscano ahorita esté haciendo competencia por ser mayor que San Francisco, sino se entendería. Si hay franciscanos ahorita están queriendo seguir a San Francisco,
Por lo tanto, están reprimiendo sus dones, sus atributos, por seguir el don y el atributo de Francisco. Si quisieran darle vida a los dones y atributos de Francisco, llegaría el momento en que serían diferentes de Francisco, viviendo la misma espiritualidad de él, pero serían diferentes y no se pelearían para ver quién más o quién menos, sino de entre todos irían formando un cuadro diferente. No sé si quede claro. Entonces, está tratando de decir, por ejemplo, que aunque sea la misma virtud de San Francisco, o sea, es lo mismo en santidad divina, aunque nos mueva la misma divina voluntad, cada uno va a dar desde lo que es, desde lo que Dios ha puesto. No creo que Dios quiera 10 millones de San Franciscos, se los hubiera hecho, claro, ¿no? En el mismo momento. Así es. ¿Y dónde estaría la diversidad? El amor que tuvo Jesús por Juan no es el mismo amor que tuvo por Pedro. Y no es el mismo amor que tuvo por Judas. A todos los amó. En todos usó el atributo del amor. Pero ese amor fue diferente en cada uno de ellos. Y la competencia sí pudiera ser en el amor, porque, o sea, nadie va a amar a Dios como Rosa María. Solamente Rosa María lo puede amar en este modo. Y del mismo modo, Alex, jamás nadie va a poder amar a Dios como Alex, y esta es nuestra competencia, ¿no? De tú amarlo al 100% como Alejandra, yo al 100% como Rosa María, y así de cada uno. Así es. Entonces, bueno, no es competencia. Gloria Luz Martínez nos pregunta, ¿entonces es inútil sufrir por los problemas que tenemos o que nos llegan? Pues no sabemos qué quiere hacer Dios en nuestra vida. Bravo. Así es, ya le cayó el 20, dice Alejandra. Exactamente, o sea, sufrir. Estoy usando las palabras que pone ella. Sufrir por los problemas que tenemos o que nos llegan, eso definitivamente no tiene sentido. Debemos sufrirlos, entre comillas, pero dándole vida a la divina voluntad en ellos y poniendo todo el empeño en unir ese sufrimiento a los sufrimientos de Jesús. Dado por entendido que el sufrimiento es ocasionado por el desapego. Porque si yo estoy sufriendo por el desamor de alguien, estoy sufriendo por el apego que tengo. ¿Sí? Si estoy sufriendo por problemas sociales, estoy sufriendo por el apego a determinada situación o comodidad o cierta prebenda que tenga yo dentro de mi núcleo social. Igual dentro de la parte de salud. O sea, sufro, ¿por qué? Porque me están quitando parte de mi integridad. No importa qué. O sea, Dios nos pide tomar nuestra cruz, la que sea, la que nos toque, y seguirlo. Eso no quiere decir que se me va a quitar el sufrimiento. Ojo. Pero voy a seguir sufriendo, sí, pero sufriendo a lo divino, poniendo ese sufrimiento en la divina voluntad para que Jesús ponga su sufrimiento en eso. Es una oportunidad, es como el sufrimiento puede ser causa de divinización si lo vivimos en Cristo, claro, o piedra de tropiezo. Así es. Así que qué bueno que ya le cayó el 20. Astrid Itzel Salto nos dice, el sufrimiento es una percepción humana que depende de lo alejado que estemos de Dios. Es inversamente proporcional a qué tanta fe verdadera tengamos. A mayor fe, menor sufrimiento y viceversa. Así es. Vamos a entender, estamos usando la palabra sufrimiento
en un espectro muy amplio que quizá no le corresponda. El sufrimiento es un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Entonces, cuando yo sufro, o sea, estoy yéndome a mi voluntad que está en desacuerdo con lo que está sucediendo. Y si estoy queriendo vivir en la divina voluntad, debo entender que todo lo que pase dentro o fuera del alma, o sea, dentro o fuera de mí, yo lo debo tomar como voluntad de Dios. No es que Dios me lo mande, pero Dios lo usa, y si yo lo tomo como voluntad de Él y lo vivo como si fuera voluntad de Él, el sufrimiento desaparece. Ahora los psicólogos lo llaman como áreas de oportunidad. Es nuestra área de oportunidad para aprovechar en divinizar nuestro sufrimiento. Ah, muy bien. Ese es un psicólogo muy católico. Sí. No sé quién lo dijo, pero es áreas de oportunidad. Así es. Es un área de oportunidad de podernos unir a la vida de Jesús y de divinizar ese sufrimiento. La otra cuestión es cuando hay dolor, porque el dolor no es un movimiento de voluntad. El dolor es una parte orgánica, una parte de nuestra reacción fisiológica, pero que también lo podemos unir al dolor de Jesús, porque ahora la divinidad también sintió dolor en su humanidad. Y en el momento que la divinidad toma aquello que no le correspondía, pero que lo toma y lo sufre ella, en ese momento el dolor también es divino. Y si el dolor es divino, yo puedo tomar ese dolor y divinizar mi dolor con el dolor de Jesús. Así que tanto el sufrimiento como el dolor pueden llegar a ser parte de eso. Y ahí se encuentra el gozo en el sufrimiento. Ahí se encuentra el gozo en el sufrimiento. Lo que dice es perfecto, dependiendo de lo alejado que estemos de Dios. Le dice Jesús a Luisa que el sufrimiento no hace infeliz a la criatura. Lo que la hace infeliz es lo alejado que pase ese sufrimiento de Él, de la cruz de Él. Bien. José Luis Cervantes, en el que todos sean uno en nosotros, ¿solo Adán, María y Luisa son uno en Dios? No, lo que está diciendo, bueno, en términos generales, Adán no, se salió. María sí, Luisa también. Y de aquí en adelante todo aquel que quiera vivir esta divina voluntad, ¿sí? Pero Adán sí estuvo en un momento, ¿verdad? Antes de salir. Estuvo en un momento, pero fueron actos. Hay que recordar que fueron actos, porque no estaba confirmada la vida. Okay. Entonces, no podemos hablar de ser uno con ellos hasta que la criatura queda confirmada como vida divina. Hasta su muerte. Bueno, sí, o sea, como seguridad es en el momento de la muerte. Como realidad es cuando la criatura ya está totalmente sumergida y que Dios sabe que no se va a salir. Cosa que ni siquiera la criatura lo sabe. Pero Dios en su eternidad, Él sabe que ya esa criatura no se va a salir, en ese momento se la puede dar como vida. Para uno está siempre con este esfuerzo, esta duda, ¿no? Así que, vamos a ver. Vamos a seguir tantito con las lecturas. Vamos a leer otra lectura sobre este tema de la diversidad de santidades, ¿no? Bien, en el 3510, octubre 3, 1937, en el número 3. Ahora, tú debes saber que nuestro Ser Supremo posee como en naturaleza suya un acto siempre nuevo, por lo cual estos actos establecidos para cada una de las criaturas serán nuevos y distintos uno del otro, distintos en la santidad, siempre nuevos en la belleza,
uno más bello que el otro, nuevos en el amor, en la potencia, nuevos en la bondad. Son actos formados y alimentados por nosotros, por lo que poseen todas nuestras características, todos bellos, variados en la santidad, en el amor, en la belleza, pero el uno no es como el otro. Serán ellos nuestro orden, el tipo de variadas bellezas nuestras, la fecundidad de nuestro amor, la armonía de nuestra sabiduría. Como se ve en la creación, en que todas nuestras obras, todas son bellas, pero el cielo no es sol, el viento no es mar, las flores no son frutos, pero por cuán distintas sean entre ellas, todas son bellas. Es más, forman la armonía de las variadas bellezas, verdadera imagen de los actos y de las mismas criaturas. Bueno, simplemente nos lo está confirmando nuevamente, ¿no? O sea, es totalmente distintos. Hay algo que esta lectura nos mete en un tema que debemos entender. Dios quiere manifestar todo lo que Él es. Todas las bellezas, todas las bienaventuranzas, todo lo que Él es en sí mismo, que contiene en su interior, los tiene encerrados en Él. Pero no los puede sacar sino a través de los actos de una criatura, o sea, a través de actos de su voluntad. Pero esta voluntad, que es un acto único, que ya no tiene la capacidad de poder llevar a cabo otro acto, en este momento lo que pasa es que usa a la voluntad humana para que la voluntad humana le dé el movimiento a la voluntad divina para que se mueva y pueda hacer nuevos actos. Y entonces Dios está sacando lo que no ha sacado y lo que es siempre nuevo en Él, que está continuamente, ¿cómo diríamos? Generándose en Él nuevas beatitudes, nuevas felicidades, nuevas manifestaciones de toda su divinidad y su potencia. Por lo tanto, cada criatura va a recibir algo diferente. En la lectura anterior entendíamos que es en cada acto de nosotros es diferente, para ir conformando una pieza de esa divinidad. Pero en Rosy está sacando cosas nuevas también, que son diferentes de las cosas nuevas que nos ha dado a nosotros, y que ella va a ir conformando una figura diferente de nosotros, pero que es complementaria, porque ella se va a unir con las nuestras para ir formando ese todo que es la manifestación de Dios en la creación, pero en la creación interior. Igual que en el exterior, el mar, la montaña, la llanura, el desierto, o sea, todo va conformando esa diversidad, pero que al mismo tiempo forma la unidad de este mundo y la belleza de este mundo. ¿Qué mundo tan horrible sería si todo fuera mar? Uh-huh. O si todo fuera desierto, o si todo fuera montaña. O sea, no habría esos cambios. Los distintos ecosistemas que adornan todo el planeta. Y no habría esa diversidad de belleza y esa armonía que existe. Y la complementariedad, ¿no? Así de es. Que unos le puedan dar a otros lo que no tienen y recibir también de los demás. Así es. Entonces, la creación es como un modelo de lo que va a ser el ser humano cuando acepte esto. Hasta ahorita se ha hecho, pero en la santidad humana, a un modo muy limitado, muy pequeño, pero se ha hecho. Y digo limitado y pequeño porque no es a lo infinito como en Dios. Ahora llega el momento en que será a lo infinito, porque es con todos los atributos de Él. ¿Sí?
Entonces, si saca de él, queda vacío. Si saca de él, o sea, este es el punto a donde vamos a entrar, ¿no? O sea, y que ya lo decíamos al inicio. Todas estas cualidades, todas estas vidas que él ha ido sacando para nosotros, las toma de él. No lo dice en ningún lado, esto es simplemente una conjetura, es un ejemplo que sale de nuestras fantasías, de nuestras mentes locas. Es como un queso al cual se le van haciendo, o sea, se sacan pedazos de ese queso y van quedando agujeros. Pero un agujero que en la parte que estaba ahí está acá afuera, esperando a una criatura para que lo tome, lo haga propio, lo viva, ¿sí? Le dé un sabor. Le ponga de lo suyo y luego lo vuelva a incorporar en ese gran queso divino, para que ahora Dios tenga la compañía perpetua, eterna de su criatura en su propia vida y con sus mismos atributos, con sus mismas posesiones, con todo lo que Él contiene, porque es vida de Él, pero ahora vivida por la criatura. Por lo tanto, Dios ha ido formando vacíos en su interior que deben ser llenados con los actos de las criaturas unidos a esa vida que Él sacó. ¿Sí? A ver si... Eso lo tenemos en la lectura 15-13 de la fecha abril 2 de 1923. En el párrafo 5 dice Jesús: Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Fíjense en esto. Esto es una frase que hay que desmenuzar totalmente. En mi voluntad está el vacío. ¿Sí? O sea, este vacío que hemos ido diciendo y que hemos ido quitando partes de Dios para ponérselas a la criatura. Pero sobre todo lo importantísimo de esto es para que sea llenado con el acto de la voluntad humana. A ver, otra vez. Dice: Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino. Del obrar humano. Y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. Así es. Entonces, toda esta parte donde Jesús nos habla, sobre todo en libros anteriores, en el 11, en el 12 y quizá un poco antes, de que la voluntad humana tiene que desaparecer. A lo que se está refiriendo Jesús no es a la voluntad, sino es al acto de la voluntad. El acto humano desunido de la divinidad, y donde la voluntad humana toma todo ese impulso que Dios le da y lo lleva a cabo, pero lo lleva a cabo solo. Eso es lo que hay que quitar, ese acto solo. Ese acto tiene que ser unido con los atributos y con todas las posesiones de la voluntad divina, pero llevado a cabo por la voluntad humana. Porque si no, esto se convertiría en un juego, en un ventríloco. Dios sacando de sí algo para ponerse Él en ese algo, y Él decirle te amo, y luego ponerse en aquel algo y decirse a sí mismo te amo. No sería decoroso para Dios el estar jugando al ventríloco con un muñeco, sino lo que Él quiere es que haya esa participación, esa reciprocidad. Y por eso es que nos quiere dotar con todo lo suyo, pero mi voluntad es la que tiene que llevar a cabo esos actos. En alguna lectura dice, el triunfo de Dios es el obrar de la voluntad humana en mi querer. Por lo tanto, no puede desaparecer la voluntad humana. La voluntad humana tiene que continuar viva, totalmente viva, para poder tener esto.
Quizá valga la pena entrar en este terreno en lo siguiente. Somos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo Jesucristo. Ya hemos hablado mucho de que la primera humanidad creada es la de Jesús. Entonces, Jesús tiene una voluntad humana que se creó a sí mismo. La divinidad crea una voluntad humana que se tiene que mover en el tiempo y en el espacio, y que es una voluntad humana imperfecta en el sentido de Dios, de que no se mueve en la eternidad, de que tiene que actuar en el tiempo, pero que es el instrumento perfecto para que pueda mover a la voluntad divina. Por lo tanto, Dios mismo crea una voluntad humana para su propia humanidad y una inteligencia y una memoria, las tres potencias del alma. Dios crea su humanidad, crea el alma, la parte espiritual creada, crea el espíritu, crea las tres potencias del alma para que, igual que Él, podamos ser creados nosotros. Por lo tanto, si esa voluntad fue creada para que la divinidad pudiera hacer todos los actos que hacía dentro de la divinidad, los pudiera desarrollar en el afuera, ahora nosotros, nuestra voluntad, debe ser exactamente igual que la de Jesús. Por lo tanto, esa voluntad humana que yo tengo debe servir exactamente para que la divinidad pueda llevar a cabo sus mismas acciones que hace dentro de la Trinidad. Y entonces podamos llevar a cabo esa correspondencia de amor. No se nos olvide, fuimos creados a imagen y semejanza de Jesús. Doctor, los primeros, de hecho en el volumen 1, lo que Jesús sí pide es que nos vaciemos para que la divina voluntad se pueda poner en nosotros. Entonces, este vaciamiento no es el vaciarnos de lo humano, sino de vaciarnos de lo que no es de Dios. No sé si estoy en... Por eso, vaciarnos de lo humano, porque lo humano es el acto de la voluntad humana, pero sin la unión con la divina. Ese es el punto. O sea, lo humano no es la voluntad humana. Lo humano es el acto de la voluntad humana sin Dios, sin la unión con lo de Dios. Entonces, cuando nos habla de morir, de enterrar nuestro querer sí debe desaparecer, porque nuestro querer es el acto. Entonces, mi acto humano tiene que desaparecer, ese sí. Pero mi voluntad humana tiene que purificarse. Tiene que quitarse todos los actos que ha hecho en toda su vida sola y poner en eso todos los atributos o poner ahí la voluntad divina. Y por eso es que la voluntad divina, cuando entra en un alma, se extiende hasta el inicio de nuestra vida, porque todo está aquí en la voluntad. Y en el momento, aquí está mi nacimiento, aquí está el momento en que me engendraron mis padres, aquí está cuando yo entré a la escuela, aquí está todo lo que he aprendido, todo lo que he hecho, todo está aquí. Ahora, el punto es quitar de aquí lo que ha sido hecho, o sea, toda la, no sé cómo expresarlo, toda la parte de rechazo de la divinidad, ponerlo fuera, poner fuera el orgullo, poner fuera la soberbia, poner en fuera la prepotencia, poner en fuera todo lo humano para montar aquí lo divino. Y entonces en todos mis actos que he hecho anteriormente, correrá la voluntad divina como si los hubiera hecho en ella. Y por eso es que la vida divina se extiende hasta el momento mismo de mi concepción.
y formará vida divina. Bueno, Hilda Amaro nos pregunta, buenas noches, bendiciones. ¿Y para quitar ese acto tendríamos que utilizar la virtud suplicante? Bueno, la virtud suplicante, lo habíamos hablado es la parte, es la virtud que Dios nos da para suplicar tener su reino, su voluntad. Nadie, humanamente hablando, tiene la capacidad de pedirle a Dios su voluntad. No tenemos esa posibilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos separamos totalmente de Él. Y en el mismo Evangelio está. O sea que dice que no sabemos pedir. Y que es el Espíritu Santo el que tiene que rehacer nuestras peticiones para que al Padre le lleguen, pero le lleguen como deben ser. O sea que lo que nosotros pedimos generalmente no llega tal cual, que bueno, sino llega modificado por el Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo la capacidad de pedir, necesito entender que es Dios mismo quien me tiene que dotar con algo capaz de poder pedir. Y de pedir su vida, porque estoy pidiendo su vida. No estoy pidiendo un don, no estoy pidiendo un favor. Le estoy pidiendo que su vida la ponga en mí. ¿Quién tendrá el poder de decirle a Dios, oye, dame tu vida? Nadie. Por lo tanto, cuando el alma empieza a querer esto, lo primero que Dios hace es dota al alma con la virtud suplicante, y esa virtud suplicante pide, pero ahí es Dios quien pide. Ahí es el mismo Dios quien está pidiendo, ahí está pidiendo el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Jesús, María, los ángeles, todos los bienaventurados, toda la humanidad y todas las cosas creadas. Y Luisa. Por eso, Luisa, todos. Es una petición de Dios. Y gracias a eso Dios accede, porque no se puede negar nada a sí mismo, accede y nos da su voluntad. Entonces, ¿esto se obtiene por esta virtud suplicante? Sí, definitivo, sí. Bien. Sí. Alfonso Reyes López, ¿a esto se refiere Jesús cuando dijo, si tu ojo es ocasión de pecado, arráncatelo? Sí, o sea, Es decir, el ojo que peca se refiere al acto de voluntad humana desunido de la divina voluntad. Así es. Cuando mi ojo atraiga mi voluntad, atraiga mi inteligencia y atraiga mi memoria a dejar a un lado a Dios para darle paso a la parte humana, sí. Eso es lo que le pasó a Adán. Por eso se atenta. Adán debería de tener un ojo siempre en Dios para recordar que Dios lo ama y que él tenía que amarlo. Cuando llega Eva con el fruto, Adán separa su vista de Dios y lo fija en el fruto. Y en lógico, el fruto le es agradable. Y nada más por haberle sido agradable y desear algo que Dios le había prohibido, en ese momento se cae. Entonces, si tu ojo te es ocasión de pecado, arráncatelo. No va a lo material. Estaríamos en un mundo de ciegos. Sí, no va a lo material. Solo dos oportunidades. Si mi mano me es ocasión de pecado, arráncatela. No, tampoco va por ahí. No le des salida a ese acto humano. Arráncalo, tíralo lejos de ti y pon el acto divino. Y ahora regresando a los vacíos, el más interesado en rellenar esos vacíos es Dios. Claro. Porque Él es el que está vacío. Claro. Y aquí lo dice, continuando la lectura, dice, por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. A Él le urge. Sí, porque no es nada más el vacío que hay mío. Ojo con eso. Porque está el vacío de Rosy, está el vacío tuyo, está el vacío de todos. Por lo tanto, si yo ya entendí esto,
Si yo ya lo capté y ya tengo la vida divina en mí, ahora esa necesidad o ese deseo, ese amor de Dios, porque todos tomen eso es mío. Y ahora eso me lleva a querer que los demás lo puedan tener y todo. Y eso no quiere decir ir a hablar con los demás. Eso no quiere decir ir y predicar. No se trata de eso. Se trata de vivir en el interior y ahora la virtud suplicante la podemos conseguir para los demás, aunque los demás ni siquiera lo tengan la noticia. Pero ahora yo puedo conseguir la virtud suplicante para que le haga fuerza a esas personas allá afuera para que deseen conocer. Y en el momento que se sientan que hay algo en su interior que les falta, Dios les pondrá enfrente esto. Eso es lo que ha pasado yo creo que con casi todos. ¿Nosotros somos producto entonces de la virtud suplicante de otra alma? Lo más probable es que seamos el resultado de la virtud suplicante de Jesús, de María y de Luisa. ¿Sí? Y yo creo que es la de Luisa. La de Jesús y María suplicaban por la conversión, porque a todos los llevaba hacia esa parte de la conversión. Pero ahora va hacia esta parte de sentir ese vacío en mi interior. Esas crisis existenciales que dicen, no es más que entender que es la sensación del vacío interior, ese vacío que tengo, para lanzarme hacia la búsqueda de algo que lo llene. Y lo único que lo puede llenar es esa vida divina que está esperándome para que la viva yo. ¿Sí? José Luis Cervantes, cuando estoy hablando de lo aprendido en divina voluntad, a veces me dejan hablando solo. El que no me da coraje como antes es que estoy empezando a sentir lo que Jesús siente cuando Él nos habla y lo ignoramos. Perfecto. Sí. O sea, esto es algo que generalmente pasa. A todos nos pasa. Y sobre todo cuando hablamos de la divina voluntad. La divina voluntad, aunque es lo más sencillo, el fundamento del ser humano, pero es incomprensible porque lo que se nos está pidiendo va en contra de lo que pensamos que es nuestra naturaleza, nuestro derecho, que es hacer yo. Hacer yo. Cada vez que yo quiera reafirmar mi yo, me estoy apartando de Dios. Porque cuando nos pregunten, ¿y tú quién eres?, la respuesta debería decir, yo soy. Porque es la respuesta que Jesús daría. Es la respuesta que Jesús les dio a los soldados romanos cuando llegan a apresarlo. Que les dice, andamos en búsqueda de Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice, yo soy. Y dice el Evangelio, se van de espaldas y se caen. ¿Por qué? Porque el yo soy es el nombre de Dios. Es lo que Dios le dijo a Moisés allá en la zarza. Cuando le dice, dime tu nombre, yo soy. Ese yo soy debería de repercutirse en cada uno de nosotros, porque solamente llegaremos a ser cuando completemos nuestra formación, nuestra creación. Y esa creación será cuando la divinidad habite en nosotros, cuando se cumpla lo que Jesús dejó dicho en el Evangelio. Yo en ellos, tú en mí, para que sean uno con nosotros como tú y yo somos uno. Eso es llenar los vacíos. Y llegar a nuestra nada. Así es. Ese vacío interior, ese vacío es exactamente esto. Hay muchas más lecturas donde Jesús va hablando y Luisa va hablando de ese vacío inmenso, en donde le dice que ahora que no es solamente el vacío de ella, sino es el vacío de su voluntad para todos.
Pero eso no es lo peor. Porque igual que hay un vacío en el exterior, hay un vacío en mi interior. Y este vacío en mi interior es mucho más grande que ese vacío que está en el exterior. Porque el vacío que está en mi interior es el vacío de Dios mismo. No es de los actos de la criatura hechos en la divina voluntad, sino es el vacío de Dios. Que es un vacío que debo llenar también con mis actos, con mi entrega, con mi amor, con todo lo que Él es, para formar a esta divinidad en nuestro interior. ¿Sí? Sí. ¿Alguna? Cerramos con la última lectura. 3353. Noviembre 17 de 1935, en el número 2. Nuestra bondad es tanta que tiene tantos vacíos para recibir todos los actos humanos que poseen la virtud creadora en nuestro querer. Ellos vienen a su Creador todos festivos y llenan estos vacíos que nuestro amor tiene a propósito formados en nosotros, para poder decir con hechos: son actos nuestros, lo que hacemos nosotros hace la criatura, lo que se hace en nuestra voluntad, nada queda fuera de nosotros, ni pueden quedar. Sería si esto se pudiera dar, como si nuestra vida estuviera sujeta a separarse, lo que no puede ser, porque poseemos no solo la inseparabilidad de nuestro Ser Supremo, sino de todos nuestros actos y de quien vive en nuestro querer. Tenemos puestos para todos y de todos formamos un solo acto. Esto es bonito. Quiere decir que Dios no se puede separar de un alma que vive en la divina voluntad. Se separaría de Él mismo. Cosa que no puede hacer. Ahí se llena el vacío de... Claro. ¿Ahí qué? Se llena el vacío de la criatura. Hay personas que expresan a veces: es que no le encuentro sentido a mi vida. Pues es que no conocemos a Dios. Conociendo a Dios y lo que quiere de nosotros y para lo que fuimos creados, entonces encontramos el sentido de nuestra vida. Así es. Fuimos hechos para Dios. A veces, hace mucho poníamos un ejemplo muy, muy burdo, pero que quizás se entienda. O sea, si nosotros fuéramos creadores y de repente tú, Ale, crearas, no sé, una pluma. No hay plumas, y tú creas una pluma. Y esa pluma la creas con toda una finalidad, ¿sí? Con todo, y dentro de su estructura está todo lo necesario para que sirva como pluma. Pero le das inteligencia. Y ahora es una pluma inteligente. Ahora que estamos en la época de que todo es inteligente. Entonces es una pluma inteligente. Y la dejas sola. La dejas sola para que desarrolle toda su potencialidad y que no solamente puedas decir: yo creé esa pluma para esto, sino que la pluma pueda tener un mérito en haber descubierto su finalidad y poder y la realice en forma hermosa. Pero resulta que en el mundo hay otras cosas que han sido creadas también, y un día esa pluma se encuentra con una taza y la taza le cuenta las maravillas que hace como taza, y entonces la pluma dice: yo quisiera ser una taza, y se empeña en ser una taza. ¿Va a ser feliz? No. No, va a ser totalmente infeliz, frustrada el resto de su vida. Va a tener crisis existenciales, depresión, angustias, miedos, frustraciones, todos los males, porque no encuentra su realidad. Pero un día se encuentra con un reloj. Y el reloj le empieza a decir: no, mira, tú, en fin, la empieza a sacar. Y entonces la pluma ahora se fija en el reloj y dice: yo quisiera ser un reloj. Y hace de todo por ser un reloj. ¿Lo va a lograr? Solo hace el ridículo. Nunca. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros actuamos igual que este ejemplo tan burdo?
¿Por qué siempre ando buscando querer ser lo que ni siquiera sé para qué fui creado? Ni siquiera sé por qué estoy aquí. Ni siquiera sé qué es lo que me hace vivir. ¿Qué no lo más lógico es que esa pluma, o que nosotros, nos volteáramos hacia quien me creó y le dijéramos, oye, ¿y yo qué? Y entonces tú le dirías, mira, yo te creé para esto. Y entonces la pluma podría encontrar su realidad, su realización, y sería una pluma feliz. ¿Sí? ¿Por qué no llegar a ser plumas felices? ¿Y por qué siempre queremos ser lo que no somos? Digo, qué absurdo. El alto quiere ser el chaparro quiere ser alto, el moreno quiere ser blanco, el blanco quiere ser moreno, el gordo quiere ser flaco, el flaco va a comer como desesperado para engordar un poco. O sea, ¿por qué? Pero ahora es peor porque ahora queremos ser animales. Hay personas que se tatuan y se modifican la dentadura porque quieren ser jaguares, leones, lagartos. Eso está peor, ¿no? Pues sí, realmente sí. Destruir está la peor. naturaleza con la que fuimos creados. Así es. Pues sí. Y queremos alterar nuestra naturaleza queriendo ser lo que no somos. ¿Sí? En fin, el hombre está loco, esa es la palabra, el hombre está total y absolutamente desquiciado, no ve nada y piensa que esto es cultura, que esto es progreso, que esto es realmente es la mejor época de la vida porque es cuando puede realizarse. Perdón, pero todo aquel que quiera hacer lo contrario de lo que es, nunca en su vida se podrá realizar, se vista como se vista. Y recuerden aquel refrán, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Amigos, nos despedimos porque el tiempo es tremendo y nos ganó. Hay algunas preguntas que quedaron sin contestar, pero en el programa de Verdades Divinas se estarán respondiendo. Todas, no se apuren, todas las vamos a contestar. Mensaje. Bueno, llenemos los vacíos de Dios, por favor, porque al que más le urge es a Él. Y es importante leer el libro del cielo y hacer vida divina. Gracias. Así es. Y cada uno acepte la santidad que Dios nos quiere dar. Todos seremos divinos, no envidiemos a nadie, no pongamos ninguna regla, no pongamos nada, dejemos que sea Dios quien nos guíe. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Hasta luego, Ale, hasta luego, Hasta Rosa. luego, doctor. Gracias. Buenas noches a todos. Y gracias a todos por su participación.